Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos. Música Crítica sigue desde otros formatos. Hoy me acompaña Guadalupe Dosso. Ella es flautista, es profesora de flauta especializada en el método Suzuki. Así que bueno, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Guada? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Escúchame, Guada, para comenzar, quiero que nos cuentes cómo trabajás con los niños muy pequeños y desde qué edad aproximadamente. Bueno, en el método Suzuki podemos empezar a partir de los 4 años. Uno de los pilares del método es el juego. Como se sabe, el niño aprende jugando, a través del juego explora el mundo y adquiere conocimientos. Entonces, bueno, vamos a utilizar este medio, el juego, que además es divertido jugar, para adquirir todas las capacidades que debemos adquirir cuando queremos aprender a tocar un instrumento. En este caso, la flauta traversa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en un principio diferentes juegos para adquirir las primeras capacidades, que son aprender a tener cantidad de aire suficiente para que el instrumento suene, crear la embocadura, que es tener la forma que necesitamos para soplar y que el sonido se produzca, el entrenamiento que le damos a los dedos para ganar agilidad y sincronización. Bueno, entre otras, creo que esas son todas, creo, para el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, para la emisión del sonido, del soplo, tenemos juegos de soplo. Por ejemplo, acá tenemos uno de los que se hace primero, que es el juego del cocodrilo, que soplamos y saltan los ojitos. Siempre hay muchos juegos de soplo que son evolutivos. Después tenemos que es el del delfín, que tiene esta pelotita y también se dan diferentes consignas evolutivas Porque al principio me imagino que tiene para mucho que el niño ver... desarrolle el soplo, ¿no? Claro, que tiene que ver con la respiración, ¿no? Claro, uno respira, al principio se sopla poquito, pero para que la flauta suene necesitamos caudal de aire, además de velocidad. Entonces, bueno, los diferentes juegos son para ir haciendo ese proceso de manera progresiva, ir ganando, para que cuando llegamos a querer soplar en la cabeza, que es lo primero que se sopla porque es donde se produce el sonido, bueno, la cabeza suene porque soplemos suficiente. Y después, cuando agregamos el cuerpo, que el instrumento se vuelve más largo, bueno, también que siga sonando. Claro. Después, para la construcción de la embocadura, hay que relajar los músculos de la cara y al mismo tiempo poder mantener la forma correcta, que es esta, para que el sonido se produzca cuando soplamos, poder mantenerla. Entonces, para eso también tenemos juegos. Uno que es muy bueno es los burbujeros, cuando soplamos el burbujero y sale la burbuja, que acá no traje, porque bueno, eso es con agua y demás. Al soplar el burbujero, automáticamente tenemos la forma que necesitamos adoptar. Entonces, bueno, son varios juegos que nos hacen ganar cantidad y velocidad de aire, además de, bueno, adoptar la buena postura. Y todos estos espacios corresponden a lo que sería la preflauta. Ellos en este momento no están en contacto. Todavía no. El siguiente paso es utilizar que es el Neumopro, que es una cabeza de flauta que tiene maripositas. Cuando soplamos, esto nos permite ver la dirección en la que soplamos. El sonido de la flauta se produce cuando se mueve la mariposita verde o la mariposita roja. Entonces, esto nos permite ver el sonido, entre comillas. Si cuando yo soplo se mueve esta o se mueve esta, sé que cuando voy a poner la flauta al niño, la flauta va a sonar. Es como que tienen el control del aire, dónde va direccionado. Exactamente, cantidad de aire y dirección de soplo. Una cosa que es importante también en el método Suzuki es que nunca se le pide al niño algo que no va a poder realizar. Entonces, los pasos son realmente evolutivos, ¿no? Decimos que es como subir una escalera, cada escalón nos lleva al escalón siguiente. Por eso es que hay tantos juegos y tantas cosas. Y la otra cosa importante es que cada niño aprende a su ritmo. Es decir, que si yo necesito pasar
un mes entero, 2 meses enteros, 5 meses enteros, los que el niño necesite para crear la embocadura, para adoptar la buena forma, que es algo que en algunos niños lleva más tiempo que en otros, bueno, tendré infinidad de juegos para lograr el propósito. Está bueno, está bueno. Las clases son individuales, por supuesto, ¿no? Al principio, para crear todo el... Hay 2 metodologías de clase, 3 en realidad en total. Al principio tenemos 2 formas de clase, o la clase individual o una metodología que es la clase en mini grupo, que funciona muy bien para los niños pequeños cuando empiezan con 4 o 5 años, que son clases con niños, con 2 o 3 niños, no más. Y es una metodología que funciona muy bien porque dentro de la clase de A2 o de A3 tenemos momentos en donde hacemos cosas todos juntos y momentos de clase individual. Mientras un niño está con el profesor cara a cara, los otros niños escuchan y también el profesor da consignas para que tengan una atención activa, ¿no? Esto funciona muy bien porque se necesita un alto nivel de concentración en la clase individual. Y en los niños pequeños que por ahí necesitan descansos, es bárbaro porque podés estar haciendo algo que te lleva 2, 3 minutos, el niño descansa, hacemos algo todos juntos, volvemos con otro niño y es muy, muy activo, está muy bueno. Y si no, la clase individual y después tenemos las clases de grupo que son aparte, ¿no? Además, en la clase individual, tienen toda como la conciencia y la concentración en lo que vos estás puntualmente queriendo que ellos hagan, pero después la clase grupal complementa y es un incentivo también para los distintos niveles. Exactamente, ahí estamos mezclamos todos los niveles, eso es otra dinámica. Claro. La clase en mini grupo para los más pequeños reemplazaría la clase individual y después la clase individual para los que vienen solos, que por ahí a partir de los 6 o 7 años que la capacidad de concentración es mayor, ya pueden arrancar directamente con clase individual. Claro. Claro, está bueno, está bueno. ¿Cómo es la relación triádica con el adulto responsable que lleva al niño a clase? ¿Cómo te manejas con los adultos? Bueno, es muy interesante, ¿no? En el método Suzuki la participación del adulto le da un lugar que no tiene en otros métodos y es algo que los padres valoran mucho. En un principio, lo que yo hago es tener un encuentro con los padres, si se puede los dos, si no con el que va a venir a clase, para informarlos sobre la metodología, que sepan cómo se trabaja, y también para darles herramientas básicas sobre el instrumento en sí. ¿Por qué? Porque el padre se va a convertir en el guía del niño en casa. Va a ser el maestro. Entonces, uno de los roles del profesor Suzuki es coachear al padre para que el padre se sienta cómodo en ese rol. Entonces, yo al principio hago un encuentro en donde solamente estoy con el padre, la madre o los dos y además de hablar sobre todos los fundamentos de la metodología, les enseño a soplar, a sostener la flauta para que cuando ellos tengan que ayudar a su hijo a poner la flauta en la posición correcta, porque si está mal ubicada, por más que el chico haga lo que tiene que hacer, la flauta no va a sonar, entonces el padre tiene que saber ubicarla. Le enseño las primeras digitaciones, a sostener el instrumento para que el padre tenga las herramientas en casa para poder guiarlo, sobre todo al principio. Claro. Además, hay algo muy importante en el método Suzuki que es crear el mejor entorno para que el niño pueda aprender. Y eso se hace en clase, lo hace el profesor, pero también en casa. Claro. Entonces, es algo que también converso con los padres. Los papás son una extensión nuestra en casa. En casa, exactamente. Y para aprender, no hay cosa mejor que hacerlo en el mejor ambiente posible, ¿no? Entonces, el entorno positivo, se dice en Suzuki, poder crearlo en casa. Suzuki crea su método en base al aprendizaje de la lengua materna y yo siempre les digo a los padres, cuando un niño está aprendiendo a hablar,
lo escuchamos, por ahí pronuncia mal una palabra, pero nunca un padre va a pensar en retar a su hijo de 1 año y medio porque pronunció mal. No, ¿qué hace? Repite la palabra amorosamente, con mucha ternura, hasta que el niño pronuncia bien, y cuando pronuncia bien lo festeja. Claro. Lo mismo cuando aprende una palabra nueva, está el reconocimiento del logro, ¿no? Bueno, acá va a ser lo mismo, vamos a crear el mejor ambiente amoroso, y cuando logramos las cosas va a haber un reconocimiento. Esto nos lleva a un concepto que también es importante, que es lo que se llama el refuerzo positivo, ¿no? Que uno va a decir con palabras bien concretas el reconocimiento del logro, hiciste bien esto por tal motivo, y eso hace que el niño esté mejor predispuesto a entrenarse, inclusive en las cosas que funcionan menos, ¿no? Así que esas son cosas que yo hablo con los padres al principio. Después también tengo acá una ficha de entrenamiento que es para los padres, pero también para el niño, por supuesto. Esta ficha de entrenamiento se la llevan a casa completa todas las semanas, y el papá, yo además agrego si es necesario alguna cosa. Hay algo que también es importante en el método, que es, bueno, la frecuencia en el entrenamiento, pero también el hecho de hacerlo con un propósito, ¿eh? Es el entrenamiento con propósito. Entonces, por ejemplo, si esta semana el punto importante, como le digo yo a los chicos, ¿cuál es el punto importante de esto, no? Es el entrenamiento de dedos. Por ejemplo, acá tenemos algo que usamos para los dedos, los ojitos. Si yo estoy entrenando la sincronización de 2 dedos, por ejemplo, que tienen que subir y bajar juntos, ¿sí? Ese va a ser el punto importante, claro, ¿no? Entonces, el padre puede, yo en general anoto, agrego alguna cosita si es necesario, porque cuando empiezan muy chiquitos, uso stickers. No, me encantó esta que ficha permite, uno completa, pone el sticker, y bueno, y eso le permite al niño también ver, ay, ¿qué juego era? Está el juego, y también va ganando en autonomía. Y después está el papá, que por ahí tiene alguna cosita anotada que yo puedo agregar, o ellos inclusive pueden hacerlo si quieren. Al final de la clase hacemos siempre eso. Claro. Entonces así el proceso es claro, tanto para el niño como para el padre. Lo que tienen que hacer, dónde tienen que hacer foco. Exactamente. Claro, está perfecto. Y después también es importante para los papás que no les dé el miedo, que no necesitan saber música para cumplir este rol de guía en casa, ¿no? Claro. Guada, contame cómo empiezan con el instrumento real. Bueno, después de la etapa del NeumoPro, entonces vamos a iniciar primero la parte de la cabeza. Hay diferentes tamaños de instrumentos porque tiene que el instrumento adaptarse al niño, ¿no? Igual que decimos en el método Suzuki, el método se adapta al niño y no al revés. Acá también la flauta se adapta al niño, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos esta flauta que se llama flauta gota porque tiene una curva acá en forma de gota, que es la primera flauta que se utiliza. Esta flauta pertenecía a mi primera alumna Suzuki, que empezó con este instrumento con 4 años. Después tenemos... Espérate, porque expliquemos, porque la gota ayuda a cortar un poco el camino, ¿no es cierto? Para que ellos puedan... No, en realidad es lo mismo que esta, que es una cabeza en U, se dice cabeza curva. Ajá. Si las ponemos así, una va para abajo y la otra va para arriba. Entonces, la diferencia es que en la gota, que es un modelo posterior, el primero que se hizo es la cabeza curva. Sí, yo conocía ese. Este modelo permite tener en la misma línea, igual que en la flauta del adulto, la embocadura con la primera llave. En este caso, bueno, la embocadura está hacia arriba, pero también se alinea con la primera llave, o sea, va de todas maneras alineada. Se pueden usar las dos, es una cuestión de presupuesto. El niño se acostumbra a las dos y el pasaje a la flauta después normal se hace de una manera natural sin ningún problema. Ajá. Entonces está esta, que es la gota,
La curva, la particularidad de estas dos flautas se llama el modelo Petitman, es que las llaves están superpuestas, entonces el cuerpo queda más corto y tiene un sonido menos, no tiene pie. Ahora voy a mostrar la diferencia. Entonces, empezamos con cualquiera de estas dos. Suponete en un recorrido normal de un niño, 4 años, hasta, más o menos. ¿Con esta flauta? Sí. Y 9 o 10, depende cuánto crezca, porque lo importante es el tamaño del niño. Pero los atributos de la flauta son... Exactamente los mismos. El Claro. sonido es exactamente igual, las digitaciones es todo lo mismo, la posición de los dedos es todo exactamente igual. Por eso el pasaje de una flauta a otra se hace de una manera muy sencilla. Sí, natural, como si nada, digamos. Después tenemos la flauta, digamos, entre comillas, final, ¿no? Que es la que tocan todos, que tiene 3 partes, la cabeza, el cuerpo y el pie, ¿no? Ajá. Este pie es lo que no está en esta flauta. La flauta chiquita llega hasta esta llave. Ajá. Entonces, bueno, queda evidentemente más corto, además de que las llaves están superpuestas, ¿no? Y esta parte final, se utiliza a partir de qué libro, digamos. Del libro 3, o sea, todo el libro 1 y libro 2 se puede hacer con esta flauta. Ujú. Y el libro 3 tiene el do grave que está en el pie, que esta llega hasta un re grave. Ah, perfecto. El do grave no lo tiene. En el caso de que, por ejemplo, el niño todavía no haya cambiado la flauta, tampoco hay problema. Se puede saltear la primera obra y dejar el aprendizaje del do grave para un poquito Es después. un niño muy estudioso. Y No, porque está además la segunda obra del libro 3 y las que siguen no tienen do grave, solo la primera, o sea que de última se puede mover, no hay inconveniente en eso. Siempre yo digo, hay que facilitarle la vida a los padres, ¿no? Si por una cuestión de presupuesto no puedo cambiar la flauta, no lo voy a obligar porque viene esa obra. Se puede hacer- Salteamos la obra, pero el chico del libro 3 está igual. Exactamente, se puede hacer después, no va a ser una limitación. Entonces, una vez que cambiamos de flauta, pasamos ya a la flauta normal y hay una marca que viene con 2 cabezas, con la cabeza larga, definitiva, y con una cabeza curva, igual que la cabeza de la De otra esta flauta. Que O sea que viene con las 2 embocaduras. Exactamente. Perdón que lo voy a... Si no, no puedo armar. Sí. Ahí. Está bueno, ¿Ah? Entonces queda más corta. Una vez que el niño crece, se saca esta cabeza, se pone la otra cabeza y ya te queda la flauta definitiva. Perfecto. O sea, tiene Sí. toda una amabilidad que no podés sortear, digamos. Está bueno. Sí, Que está viene todo, así. está todo muy preparado justamente. Claro, que no es nada para- engorroso, es todo muy No. preparado para que ellos lo tengan bien facilito, digamos. Sí, es la idea. Es la Claro, idea. está bueno, está bueno. Escúchame, Guada, le voy a contar un poquito a nuestro público que Guadalupe Dosso es flautista y profesora de flauta traversa especializada en el método Suzuki. Además de haber estudiado en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, Guadalupe es diplomada en estudios musicales en flauta traversa en el Conservatorio Departamental Francés que se llama... Jean Guyener. Muy bien. Donde se perfeccionó con 2 grandes flautistas y pedagogas, Marianne Huard y Julie Gilbert Leggy. ¿Hablo Legé. bien? Oui. Legé. No lo chequeamos esto, hace mucho no lo chequeábamos. Su trayectoria profesional incluye 2 décadas como profesora de flauta traversa en Buenos Aires y en París, incluyendo el Conservatorio Departamental de... De Beauvais. Muy bien. Las escuelas de arte de... Marcoussis. El Conservatorio Comunal de... Fleury-Mérogis, donde ahí abrí yo la primera clase de flauta Suzuki en Francia, en un conservatorio. Sí, con el apoyo de la directora de ese momento, hicimos la primera clase de flauta Suzuki francesa. Qué importante, porque hasta ese momento no estaba... No, Oh, porque yo formo parte de la primer camada de formación del método Suzuki en Francia. Yo hice la formación en Francia con una profesora formadora Suzuki holandesa y ella formó en esa época mucha gente en Europa y se armó el año que yo empecé con el nivel 1 un grupo de profesores que éramos 5 profesoras que nos formamos juntas en Francia.
Y después de ese año, bueno, yo abrí la primera clase de Suzuki porque ya estaba trabajando en ese conservatorio. La maestra de la que me hablas es Karen Lavie. Karen Lavie. Sí, excelente. Con ella completaste hasta ahora 3 niveles y participaste en encuentros Suzuki de Finlandia, Francia, Bélgica, Países Bajos y España. Sí. Te quería preguntar esto. ¿Cada nivel, Guada, como explicás acá en tu currículum, es un libro o no? No, la formación europea es diferente a la formación de la Asociación Americana. Está dividida primero en niveles. En cada nivel se hacen 2 libros. En el primer nivel, se trabaja además todo lo que es pedagogía, metodología y filosofía. Es decir, qué hacemos, por qué lo hacemos de esa manera y cómo lo llevamos adelante. La formación se hace en un ciclo lectivo. En el nivel 1 tiene 120 horas y en los otros niveles son 100 horas de formación. En el nivel 1 hay 20 horas más porque se ve toda la parte justamente de metodología, filosofía, que es después eso se repite en los otros niveles. Consiste, además de hacer las 20 horas, las 120 horas de formación en el nivel 1 y las 100 horas después, hay que hacer observaciones. En el nivel 1 y 2 se hacen 20 horas de observación de otros profesores Suzuki y en los otros niveles se hacen 20 clases de observaciones. Además, en el marco de la formación, el profesor que se está formando tiene que dar clases supervisadas por su profesor formador, tanto individuales como grupales. Y después se hace un examen en donde el profesor tiene que tocar 2 obras del repertorio de los libros en cuestión según el nivel que está rindiendo. Además, el jurado pide una obra al azar. Hay que, por supuesto, tocar utilizando la manera Suzuki, ¿no? El profesor tiene que aprender las obras de la misma manera que va a enseñárselas después a sus alumnos. Claro. Esa es la idea. En el examen después se da una clase individual y termina con una entrevista con el jurado para justamente hablar sobre todo lo que es metodología, pedagogía y filosofía. Que el jurado son 3 teacher trainers Suzuki, ¿no? Es intenso y es profunda la formación. Sí, sí, es muy, muy interesante. Y para poder acceder a la formación hay que tener un nivel de diploma de conservatorio. Si no fuiste al conservatorio hay que atestar es un nivel de fin de conservatorio. Porque la idea es que vos te estás formando para enseñar, entonces hay que demostrar un nivel instrumental, por supuesto. Claro, está bueno. Escúchame, Guada, que no me quiero quedar con las ganas de que me cuentes de la tortuga con respecto al equilibrio. ¿Para qué la usamos? Esto es un juego para trabajar la postura. Ya ahí están un poquito más afianzados. Desde el principio. Desde el principio, por ejemplo, cuando ya tenemos que mantener la postura con la flauta entera. Uno de los juegos que hay, que también hay por supuesto muchos, es el de la tortuga, que es colocar la tortuga arriba de la cabeza y poder sostener la postura sin que la tortuga se nos caiga. Claro. Para que la flauta esté, digamos, al nivel de que... En la posición que corresponde, que es paralela al piso, que todas las condiciones estén dadas, ¿no? Incluso pueden después, yo te he visto con videos que están tocando caminando. ¿No? Sí. Sin perder nada, ni el sonido, ni la afinación. Se puede tocar caminando, se puede tocar haciendo un montón de cosas. Es un mundo es un que gran se desafío. Descubre. A mí una de las cosas que me encanta del método Suzuki es que todo se da de manera natural y divertida. Un día le dije a mi formadora cuando yo estaba formándome para el primer nivel, o cuando lo termine, no me acuerdo, es el Disney de la enseñanza, el método Suzuki, ¿no? Sí. Tanto para el niño como para el profesor es un estado que es realmente maravilloso. Yo pienso que, ¿qué puedo decir, no?
Y además el nivel instrumental que se desarrolla es alto. Uh-huh. Es Sí, alto. la verdad que sí. Mostranos uno de los libros que trajiste. Contanos un poquito, obviamente qué clave lee la flauta traversa. El clave de sol. Bueno, el libro que traje tiene tiene una gran ventaja. La clave de sol. Sí, clave de sol. Este es el libro 5 que traje. En este libro está la obra que vamos a escuchar al final. Está bueno, está bueno. Escúchame, Guada, ¿cuántos libros son en total hasta ahora? Son 11 libros. Tenemos además un libro previo al libro 1. Mi formadora Karen Lavie hizo un libro que se llama Little Birds, Pajaritos, que tiene 7 melodías que son preparatorias para las primeras 5 melodías del primer libro y para la 6ª melodía también, porque nosotros empezamos el libro con Mary Had a Little Lamb. Esta melodía es un poco compleja para empezar. Entonces tenemos las 6 primeras melodías del libro Little Birds, nos prepara para las primeras 5 melodías y la 6ª melodía es Twinkle. Ajá. Entonces la 7ª melodía de este libro nos prepara para Twinkle. ¿Y básicamente qué prepara? ¿Ritmo? Todo, prepara todo. Prepara digitaciones, emisión de sonido en los diferentes registros. Por ejemplo, todas las primeras melodías están en el grave y a partir de Twinkle, la número 6, aparece el registro medio. Uh-huh. Entonces, bueno, la última melodía de este libro preparatorio introduce el registro medio. Claro. Escuchamos las músicas, por supuesto, como siempre, para internalizar el ritmo, para internalizar forma, expresividad, todos los aspectos musicales y técnicos que son necesarios para que las melodías salgan. También se llevan un disco a casa, ¿no? Para escuchar. Para escuchar la música. Uh-huh. Entrenamos los ataques, que es el trabajo que tiene que hacer la lengua cuando tocamos. Esa es una de las cosas que se entrenan al principio, una de las primeras cosas con la emisión y Vos demás. también aconsejás, escúchenlo, ay no, porque no tenemos tiempo. No, que no es que hay que sentarse, a ver, vamos a escuchar, mientras se están bañando, antes de irse a dormir, en la cena. Exactamente. Igual que la lengua materna, cuando uno aprende a hablar porque está todo el tiempo escuchando gente hablar. Claro, así es simple. Claro, exactamente, tanto en casa como afuera. Entonces, acá es el mismo principio, es escuchar la música para internalizarla y cuando quiero aprender, como las palabras las quiero pronunciar, acá quiero hacer sonar la música en mi instrumento, lo pueda lograr. Claro. Entonces, cualquier momento es bueno para escuchar la música. Yo siempre digo a los padres, hay que buscar el mejor momento en la organización familiar, ¿no? Puede ser... yo tengo múltiples ejemplos, creo que tantos ejemplos como alumnos, ¿no? Puede ser en el momento del baño, puede ser a la mañana cuando me estoy vistiendo para ir al colegio, puede ser en el auto si voy en auto al colegio o al jardín si soy más chiquito. Puede ser mientras mamá está cocinando, antes de cenar o al mediodía o cuando vuelvo del colegio si voy a la tarde o a la mañana. Realmente... tiene que estar, digamos, ahí, así, hay que, no sé, apretar un coso. Tiene que estar al acceso, digamos, claro. que sea fácil. Y después, para mí, es muy importante crear rutinas. Los niños se sienten seguros con las rutinas. Entonces, muchas veces yo le pregunto a los chicos, ¿cuál es tu momento preferido del día para escuchar las músicas, ¿no? Y los mismos niños dicen, a veces puede ser antes de leer un cuento a la noche, obvio, claro, ahí está el momento. Crear la rutina. Lo mismo para el momento de entrenamiento, ¿no? Elegir qué momento del día es el mejor para entrenarse. Guada, esta preflauta, que no me queda nunca el nombre, ¿cómo se llama? Neumopro. Sí. Neumopro. ¿Se consigue acá? ¿Cómo haces? Yo tengo el material, lo traje de afuera. Ahora creo que se puede comprar en línea. Yo tengo todo el material para justamente facilitarle la vida a los padres. Tanto estas como los instrumentos también tengo. Me encanta el título. El método que facilita la vida a los padres. Me encanta. Sí,
Sí. Hay que crear las mejores condiciones para que las cosas puedan hacerse. Sí, tal cual. Así que pero también, digo, también la en pueden eso. comprar así, o si no, acá en Argentina, así en un local, no están. Nunca la vi. Nunca la vi. Bueno, sería una buena oportunidad para yo que tengo, alguien... yo tengo varias, si no me voy a poner yo a importar. Claro, sí. O a buscarte algún fabricante con Sí, ganas. tengo varios, entonces por el momento no necesito, pero si necesito lo voy a hacer, eso seguro. Claro, para Sí. facilitar, porque eso, para mí Sí. esa flauta es no, como el comienzo. es una herramienta genial porque además esta flauta entra en todas las flautas que yo mostré. Entonces también podemos, antes de intentar hacer sonar la flauta con la flauta entera, probar con el NeumoPro si todo funciona. O sea, si las maripositas giran en la misma velocidad que cuando lo hicimos solo, Enganchada en la flauta. entonces quiere decir que la flauta está llena de aire y que va a sonar. Entonces, bueno, y además tiene múltiples usos, no solo el hecho de entrenar la dirección del soplo y la cantidad de aire. Cuando estamos más avanzados también se pueden trabajar matices, muchísimas cosas. Qué bueno. Es muy útil. ¿Y dónde podemos conseguir flautas? No sé, no dónde, sino el material para una flauta así, por ejemplo. Material y marcas, quiero decir. Bueno, estas flautas son de una aleación, ¿no? Es una aleación de 3 metales. ¿Son como las más económicas o no? No necesariamente. Hay unas flautas que tienen el mismo sonido que la flauta traversa, que son de plástico, que yo las usé en el conservatorio justamente donde creé la primera clase de flauta Suzuki. Yo no las compré personalmente porque el niño tiene más la sensación de tener un juguete en las manos que un instrumento musical. Entonces, por eso las dejo solamente cuando es la única opción. ¿Por qué? Porque son un poquito más livianas. Entonces, en el caso de que el niño sea muy menudito, que empiece chiquito a los 4 y que sea muy menudito, ahí, bueno, podría ser la mejor opción. Son también un poco más económicas. Por eso las usamos en el conservatorio, por una cuestión de presupuesto. Claro. Pero si se puede invertir en este instrumento, por ejemplo, en esta flauta o en la otra, las 2 primeras que mostré, para mí es lo ideal. Yo tengo instrumentos, otra vez, con el objetivo de facilitar la vida de los padres y que no tengan que comprar al principio. Tengo instrumentos. Y si tenés a alguien que dice, no, yo la voy a comprar, ¿qué marca sugerís? Estas flautas son marca Júpiter, el modelo Petit Man, de los 2 modelos, la gota o la curva, y la flauta que tiene las 2 cabezas es marca Yamaha. Son las 2 opciones. Son buenas y se la bancan, digamos. Sí, hay otras marcas que por ahí los mecanismos, ahora hay muchas flautas que se hacen en China y a veces los mecanismos de las flautas chinas, algunas son buenos, pero no todos. Entonces siempre el consejo del profesor es fundamental. En este caso no son chinas. No, Júpiter claro. Y se consiguen acá. Sí, se consiguen. Sí. Estoy traumada yo con que no se consiga algo. Hoy por hoy, si no se consiguen, muchas veces pasa que en Argentina los precios son exorbitantes y yo sé que se pueden conseguir más baratas. Entonces, busco la manera de encontrar la mejor opción. Viaje, digamos. Sí. Contanos dónde te puede encontrar la gente, si quieren empezar clases, si tienen dudas, preguntarte cosas. Bueno, yo estoy en Instagram como Pequeños Grandes Flautistas, pequeños con N, porque Instagram no acepta la ñ. Y también... Todo juntito. Pequeños Grandes Flautistas, sí. En Facebook también estoy como Pequeños Grandes Flautistas. Y si no, por mail a Pequeños Grandes Flautistas, también con N, pequeños grandes flautistas, @gmail.com. ¿Con qué nos vamos a ir, Guada? ¿Con qué nos vamos a despedir? Vamos a escuchar mientras empieza a sonar, nos vamos a ir despidiendo. ¿Con una obra de quién? Bueno, vamos a escuchar el concierto para 2 flautas y orquestas de Domenico Cimarosa, que es el primer concierto que aparece en el método Suzuki, aparece en el libro número 5. Ajá, justo el libro que tenemos acá.
Exactamente. ¿Es un concierto con los 3 movimientos completos? Completos. ¿Aparece? El primer movimiento está en el libro 6. En el 5 está el 2 y el 3, que es el lento y el alegro. Y en el 6 está el número 1. Está en el 6 por una cuestión nada más ni nada menos que de complejidad, ¿no? Exactamente. Sí, es evolutivo. Los libros son evolutivos. Es complejo el concierto. Yo lo escuché mucho. Es un hermoso concierto. Sí. Hermoso. Hermoso. Que se toca mucho en los encuentros Suzuki. Eso no hablamos. Los encuentros Suzuki que se hacen, que son, junto con las clases de grupo, una fuente de motivación enorme para los alumnos. Y es de un nivel de enriquecimiento genial, tanto para los alumnos como para los profesores. Y hay obras que son fijas de los encuentros, que se tocan siempre, y una es el tercer movimiento de Cimarosa, que es súper alegre, muy divertido. Muy lindo, es muy lindo. Vamos a contarle al público que, estamos escuchando así el tercer movimiento, que es el rondó, que Domenico Cimarosa es un compositor italiano que vivió entre los años 1749 y 1801. También eso genera toda una intriga, ¿no? Para contarles un poco a los chicos sobre la historia, de quién compuso. Es lindo. Claro. Y entre todos los libros, hay compositores de todas las épocas, de todos los estilos, de muchas nacionalidades, así que es muy vasto. Y además del repertorio de los libros, también se hace repertorio aparte que va surgiendo, ¿no? Así que no es solamente algo complementario. Sí, claro. sí. Está muy bueno. Muchas veces son melodías que los mismos niños piden, melodías tradicionales del país, de residencia, ¿no? Está bueno. Guada, te quiero agradecer un montón esta charla hermosa, educativa, informativa sobre un instrumento bello que puesto al servicio y en las manos de los niños y con una buena docente que los conduzca, es un arte maravilloso. Está muy bueno. Sí. El método Suzuki en sí encierra muchas cosas. Viste que hay un montón de dimes que sí, que no, pero yo creo que es desconocimiento absoluto de lo que uno tiene, del poder que genera que la gente se informa y se instruya y lo desarrolle. Es desconocimiento. Hay justamente toda una filosofía detrás que mucha gente no conoce y que es lo más importante porque es lo que hace que el objetivo del método se cumpla, que es el desarrollo global del niño, que el niño saque todo su potencial en cada etapa en la que está. Muchas veces se cree que el método Suzuki, yo lo he escuchado, es aprender de oído y tocar de memoria. Y yo no estoy de acuerdo porque es como reducir a dos cosas algo que es mucho más profundo. Totalmente. Yo me acuerdo cuando era chica sacaba de oído las melodías. Acá la idea no es esa, porque imagínate si yo estoy intentando sacar una melodía y no encuentro el sonido. Me puedo frustrar. Y acá lo que hacemos es partir siempre de lo que el niño sabe hacer justamente para evitar la frustración y que gane confianza. Ese es el objetivo, desarrollar la confianza en sí mismo. Entonces, no es buscar notas, entre comillas, es descubrir, explorar. Exploro mi instrumento para descubrir cómo suena, y si yo exploro y descubro, digo, esto lo descubrí yo. Entonces eso hace ganar confianza y el niño puede preguntarse además, y de manera inconsciente, por supuesto, si descubrí esto, puedo descubrir otras cosas. Claro. Y se abre un mundo en donde no solamente el niño gana confianza en sí mismo, sino que también se dice, si puedo hacer esto, puedo hacer otra cosa, en la música o en otras áreas también. Sí, esa es la idea, ¿no? Que trascienda. Exactamente. Sí, tal cual. Exactamente. Tal cual. Música Crítica es un espacio creado para cultivar, informar, educar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos nuestros oyentes. Y ahora de todas las personas que nos ven, porque no estamos más en radio por el momento. Bueno, te agradezco un montón, Guada. Nos vamos. Yo a vos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un concierto juntas.
Cuando quieras. Por lo menos empezar a preguntarte, ¿Estrellita la tocan en qué? ¿En do? En do. Ah, sí. Perfecto. Si En no, do. transportábamos. Sí, en do. Con los pianos estamos bárbaros. Tenemos Genial. mucho repertorio común. Bárbaro, muy amigos. Bueno, Sí, nos sí. vamos. Hasta la próxima.